En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, ¿Están compartiendo? Sí. Ya. en el Evangelio de Mateo, ¿Tú lo quieres ver? capítulo 22, Capítulo. capítulo 22, versículo 41 Déjalo por ahí, ¿no? al 46, ¿ya? 41, 46. Sí. 41, 46. Mateo, capítulo 22, versículo 41 al 46. 21. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ya, dice así. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Amén. 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 Yo le decía, Señor, hoy, ¿qué podemos compartir hoy día? Y, bueno, abre la escritura, me decía el Señor. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice la Biblia, y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a cada uno de nosotros. La Biblia no es un libro de conducta, no es un libro de ciencia, aunque habla de ciencia, y aunque habla de conducta, y aunque habla de filosofía también, no es un libro que se resalte o se enfoque en una sola cosa, sino que la Biblia, Jesús dijo de qué se trataba la escritura. Y Jesús dijo que la escritura es un testimonio de una persona. Sí. ¿Se acuerdan cuando se encontró con los fariseos? Y Jesús le dijo a los fariseos: a ustedes les dijo, les parece que en la escritura está la vida eterna, pero ellas, les dijo Jesús, dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Sabe cuál es el problema hoy día de la religión? Que la religión enseña letra, pero la religión no nos puede llevar a la persona de la que está dando testimonio la Biblia. La Biblia fue escrita con el único propósito de dar testimonio de Dios, de una persona. Y esa persona es la que tú y yo tenemos que conocer. No la podemos conocer con una mente caída, sin tener a Cristo, sin tener al Espíritu Santo en nuestro interior. Es imposible que sea revelada. Por eso, por ejemplo, hay gente que lee la escritura, por ejemplo, para sacar información antigua, arqueólogos, por ejemplo, ¿cierto? Se han descubierto muchas cosas a través de la escritura, pero hay gente que toma la Biblia para sacar información, ¿verdad? De cosas antiguas, pero en realidad no lo llevan a la persona o no cumple el propósito por el cual fue escrita. Entonces la Biblia fue escrita para llevarnos a una persona. Porque en esa persona, miren, Dios el Padre escogió reunir todas las cosas en esa persona. Sí, en sí. Cristo, en su Hijo, en la persona del Hijo. Por eso Efesios capítulo 1 dice que a Dios el Padre le complació reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué reunió? ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Qué puede decir algo? Por mientras me voy a refrescar. ¿Qué dice Ronald? Todas las victorias. Todas las victorias. ¿Qué más? ¿Está en Cristo? ¿Qué cosas están en Cristo? Nosotros. Nosotros estamos en Cristo, pero las cosas. La naturaleza. Ya, la creación está en La Él. creación. Entonces cuando decimos, por ejemplo, que Dios está en los cielos y está más allá del sol. No, hermano. Dios no está en los cielos. Los cielos están en Dios. Dios es más grande que la creación. La Así creación es. está en Él. Porque la Biblia dice que todo fue creado en Él, por Él Y para y él. para Él. Eso nos incluye a nosotros, incluye a los animales, incluye toda la creación, incluye los planetas, el universo, el multiverso. Hoy día se habla, miren, en la ciencia, de que el universo se sigue expandiendo, sigue creciendo. Y el hombre ha llegado hasta un determinado lugar, descubriendo cosas, pero no podemos ir más allá. Entonces Dios es tan grande, hermano, pero nosotros lo minimizamos así. ¿Sabe por qué? Porque nos han enseñado mal. Nos han dado información de quién es Dios.
nos han dado información de cosas, pero no nos han llevado a la persona correcta. Por eso que cada persona tiene una ideología, miren, tiene una filosofía de quién es Dios. Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿quién es Dios para ti? O crees en Dios, y algunos, bueno, dicen, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, ¿verdad? O yo creo en el Padre, pero no creo en Cristo, no creo, o creo en Dios, pero no creo en la iglesia, porque la iglesia a mí me hizo daño. Y son cosas inseparables. Entonces, hay un montón de cosas, hermano, que nos han sembrado y que nos han alejado de la persona por la cual da testimonio la Biblia. A ver. Entonces Cristo, miren, está haciendo una pregunta. ¿A quién? A los fariseos. A los fariseos. Y había en ese entonces, miren, había un grupo de personas. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos eran la secta más estricta que existía en aquel entonces cuando Jesús vino. No sé si han visto la película de La Pasión de Cristo, ¿cierto? O Jesús de Nazaret. Sí. Y cuando se enfrenta con ellos, ¿se acuerdan o no? ¿Ah? Sí, ¿Cuál? está trillada, sí. Sí, pero es un ejemplo para decir, para explicar. poder decir, claro, quiénes son ellos. Entonces ellos eran una secta muy estricta. ¿Y en qué se enfocaban ellos? Bueno, ellos creían, por ejemplo, en la resurrección, creían en los ángeles, creían en la salvación, creían también en el Cristo, pero no en el Cristo que vino. ¿Por qué los fariseos no creían en Jesús? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué cuando estaba Barrabás y estaba Jesús ahí y Pilato se lavó las manos y todos escogieron que liberaran a Barrabás para que Cristo fuera crucificado? ¿Por qué hicieron todo eso ellos? Porque ellos estaban como esperando un rey así como pomposo que llegue. ¿Cierto? Po. Un Estaban libertador. esperando un libertador, libertador sí. político. Estaban esperando a alguien que el Cristo, el Hijo de Dios, su Salvador, porque estaba profetizado que iba a venir, que descendiera del cielo con una espada desenvainada y los librara de la mano de los romanos. Porque no olvidemos que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, hermano, se lo pasó prácticamente sometido en todas sus generaciones bajo los imperios que existieron. Empezando desde los babilonios, ¿se acuerdan? O de los egipcios, perdón. Después pasaron a lo de Babilonia. Después estuvieron bajo el dominio de los persas. Después estuvieron bajo el dominio de Alejandro Magno. Y después estuvieron bajo el dominio de los romanos. En ese entonces llegó Jesús. Pero antes de que llegara Jesús nacieron las sectas. Y una de esas sectas estrictas que eran celosas de la ley, que decían que la ley dice esto, los mandamientos hay que cumplirlo así, así, y se vestían de una forma los sacerdotes y andaban con cara de piadosos y se paraban en las calles y lloraban y se metían a las casas de las viudas a orar y todo, con 8 objetivos, y todo eso Jesús después en el capítulo 23 de Mateo los empieza a ellos a descubrir y le empieza a lanzar todo lo que eran ellos. Entonces Cristo les hace una pregunta a ellos. ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? Les dice el Señor Jesús a ellos. ¿Por qué les hace esta pregunta? Bueno, porque Jesús, miren, anteriormente ya se habían juntado un grupo de personas para probar al Señor Jesús. Lo tenían que examinar. ¿Por qué tenían que examinarlo a Él? Porque Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cuántos sabíamos esto? Jesús es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero de Dios? Porque iba a ser la expiación, el sacrificio. Iba a ser el sacrificio, o sea, iba a ser aquel que iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué era el Cordero de Dios? Porque en el antiguo pacto, los israelitas, ¿qué hacían para cubrir los pecados de las personas, de la nación? Mataban un corderito, ¿cierto? Mataban un corderito y con la sangre se la rociaban en las personas, los sacerdotes en el tabernáculo, y eso duraba 1 año. Entonces, todos los años tenían que cubrirle los pecados al pueblo, todos los años, y tenían que rociarle la sangre de los animales a las personas para que pudieran cubrir los pecados. Pero eso era una tipología, eso era una sombra, un ejemplo, un tipo de lo que iba a venir, una sombra de lo que había de venir. Entonces, cuando viene Cristo, y Juan el Bautista lo ve, ¿se acuerdan que Juan el Bautista estaba bautizando? Ahí está, ahogando a las personas en el Jordán. ¿Se acuerdan, no? Y con rabia alguno le hacía abajo. Que tienen todos los pecados abajo. Entonces de repente ve al Señor Jesús caminando, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista queda impactado y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dijo. No dijo el que cubre, dijo el que quita. Sí, ¿Por Señor qué? Jesús. ¿Por qué el que quita? Porque con el sacrificio de Cristo, cuando nosotros creímos en el Señor Jesús,
¿Sabe lo que pasó? Que Dios perdonó todos nuestros pecados. ¿Por qué? Amén. Porque la sangre de Jesús, miren, no era como la sangre de los animales que cubría por un determinado tiempo, o sea, por un año. La sangre de Jesús, que era el verdadero Cordero de Dios, Él quitó el pecado del medio, dice la Biblia. Sí. O sea que Dios, con una ofrenda, miren, Jesús se presentó de una vez y para siempre para justificarnos a todos nosotros, pero no solo por los pecados que cometimos anteriormente, No. sino por los pecados que pasamos, los que estamos cometiendo hoy día, Presente y aunque futuro. ¿cierto? Nos queramos tapar los ojos, porque a veces cometemos ciertos ilícitos, y también por los que vamos a cometer. Entonces la cruz de Cristo, Cristo murió así. ¿Por qué murió así? Porque perdonó nuestros pecados pasados, presente y futuro. Eso significa la cruz. Amén. Si no lo sabíamos, ahora lo sabemos. Entonces Cristo viene y Juan lo ve y dice, aquí el Cordero de Dios, no lo puedo creer, es que no lo puedo creer, porque Él quita el pecado del mundo. Entonces cada uno de nosotros, miren hermano, fue perdonado de una vez y para siempre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay gente que sigue luchando con su pecado y le sigue pidiendo perdón a Dios y sigue diciéndole al Señor que esto, que lo otro, como si Dios no lo supiera. Dios conoce nuestra vida. Todo. Él conoce, miren hermano, Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Sí. O sea, cuando nada existía, todos nosotros estábamos en el corazón de Dios. Amén. Y Dios decide hacer la creación, manifestarla, para que tú y yo lo pudiéramos conocer a Él. Entonces Él determinó el día que tú ibas a nacer y el día que tú ibas a morir. Él conoce toda nuestra vida. Él la sabe. Sí. ¿Lo sabe? Sabía que hoy día íbamos a estar aquí, que la Edimar iba a llegar acá, ¿cierto? Que se iba a conocer con Ronald, que iban a andar en la nieve. Sí. Claro, entonces, Dios conocía todas esas cosas, sí. Y llegó el momento en que nosotros empezamos a experimentar todas estas cosas que Dios nos permite vivir a diario. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros debemos empezar a disfrutar al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia me debe llevar a Él, a la vida, al perdón, a lo que Él es, a lo que Él hizo, a lo que Él logró, a su victoria, no mi fracaso. No a No, contemplarme Señor. yo, pobrecito de mí, que no puedo, que nadie me ama, que nadie me quiere, que... No, hermano, pon la mirada en Él, no pongas la mirada en ti. Entonces, nos han enseñado, miren hermano, a que yo tengo que arreglar mi problemita con Dios. Soy yo el que me tengo que portar bien. Nunca dependió de nosotros. Siempre dependió de que Él quiso darse por nosotros, por amor. Sí, sí. Entonces cuando cantamos, por ejemplo, cantábamos recién, ¿cuánto te amamos Jesús? Pero en realidad lo amamos. No como nos ama Él. No como nos ama Él, ¿verdad? Porque Él es el que me ama a mí. Porque se trata de Él, de su amor a mí, de su entrega a mí. Entonces los fariseos, miren, tenían la doctrina de que si una persona pecaba, dependiendo de lo que dice la ley, o debería mantenerse en disciplina, o hasta debería ser muerto. Entonces había una mujer, miren, que la pillaron en pleno acto de adulterio, imagínense. Hablemos aquí a, como se dice, ¿cierto? A Biblia abierta, hablemos. Entonces había una mujer que la encontraron ahí en pleno acto de adulterio, y los fariseos la sacaron del pelo de la casa y la arrastraron a la calle, y justo iba pasando Jesús. Y lo querían pillar a Jesús. Le dijeron, maestro, mira, la ley dice que si una persona es encontrada en el acto mismo del adulterio, la ley dice que debe morir apedreado irremisiblemente, o sea, no hay perdón. ¿Cierto? Así dice la Biblia. Chuta, y lo estaban poniendo al Señor Jesús a prueba. Entonces el Señor Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y se pone a escribir en tierra. El Señor tranquilo, con calma. Y cuando ya se levanta, no había nadie de los que condenaba a la persona. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a la mujer? Le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? No, Señor, se fueron. Qué alivio, ¿cierto? Para ella, porque la iban a matar, hermano. Claro. Se fueron, Señor, se fueron los carabineros. Ah, me pillaron, se fueron los carabineros. Esto, ya le dice, ¿ninguno te condenó? No. Ah, entonces ni yo te condeno, le digo. Vete y no peques más. ¿Usted cree que esa mujer me iba a volver a hacer lo mismo? Sí. ¿Lo iba a volver a hacer? Es como cuando el Señor nos perdonó a nosotros, mira, venimos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, mira, de las cosas que hacíamos, sí, nos arrepentimos. Pero aún así, después seguimos caminando
Y pasa un tiempo y quizás volvemos a caer en algo, quizás con no tanta frecuencia, pero volvemos a caer. ¿Acaso Dios no sabía que iba a pasar eso? Sí lo sabía, po. Pero ¿qué le estaba diciendo el Señor a la mujer? Le estaba diciendo, vete y no peques más, porque yo te lo aseguro. O sea, ¿cómo? ¿Cómo me lo vas a asegurar que no lo vayas a hacer más? Porque ahora yo voy a morir por ti y voy a justificar las caídas que tú vas a tener adelante. Amén. Gracias, Señor. Nada va a afectar tu relación, tu comunión ahora que vas a tener conmigo. En realidad es comunión. La comunión que vas a tener conmigo no va a ser ensuciada por nada. Entonces a nosotros nos frenan ciertas cosas porque nos han enseñado mal. Nos han enseñado que si hacemos algo malo, Dios nos va a castigar. Cuidado, que Dios... De hecho hay hasta canciones que son medio subliminales, ¿cierto? Y que cuando íbamos a la escuelita dominical, cuando éramos chiquititos, nos cantaban y cantábamos nosotros y decíamos, cuidadito tus ojitos lo que ven. ¿Se acuerdan, no? Que hay un Dios de amor que mirando está, ¿cierto? Entonces ponen a Dios, lo dejan mal puesto, po. ¿Cómo Dios va a estar ahí pendiente de mi pecado si caigo? ¡Ah! No, fuiste perdonado, fuimos perdonados. De una vez y para siempre. Sí. Cristo nos justificó, Sí, amén. su sangre bastó. La sangre de Cristo, miren hermano, la sangre del Cordero es más poderosa que el veneno de la serpiente que nos fue inyectada en la caída. Sí, gracias, Señor. ¿Amén? Entonces a Cristo, miren, le estaban haciendo un montón de preguntas. ¿Quién le preguntó primero? Miren, aquí mismo en el capítulo 21, estamos en el capítulo 22, ¿cierto? Sí. Ya, en el capítulo 21, ahí atrás, capítulo 21, en el versículo 23, capítulo 21, versículo 23, dice así, miren. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Miren, ellos empezaron las preguntas. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? O sea, empezaron a cuestionar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús hacía muchos milagros, muchas señales, po. Jesús iba pasando por una ciudad y le sacaban los enfermos a la calle, por hermano. En una oportunidad iba pasando así, iba caminando y iban a un funeral, la viuda de Naín. Se había muerto su esposo y ahora llevaba a enterrar a su único hijo. Y lo llevaban ya en el féretro, por hermano. O sea, lo llevaban en el ataúd. Y iban caminando y Jesús dice, oye, ¿quién va ahí? Ya voy a ir a ver. La viuda de Naín. Y va y la ve tan afligida, hermano, que no se le ocurrió otra idea que decirle al muertito que se levante de ahí, po. Y se levantó el muerto, hermano. Entonces todas estas cosas, andaba una comitiva de los fariseos, de los ancianos del pueblo, andaban ahí bajo el charque. ¿Qué cosas hacía? ¿Qué cosas no hacía? Entonces todo esto a ellos les llamaba la atención. Jesús resucitaba muertos, sanaba ciegos. Nunca se había visto, miren, que un hombre le hubiera dado vista a un ciego. Bueno, Jesús le ponía la mano, hacía barrito en el suelo, le ponía en los ojos a los ciegos, mirando. Los cojos, los paralíticos, todo, la mujer encorvada, todo, hermano, el hombre de la mano seca, todo. Todos esos milagros lo vieron ellos. Entonces le dijeron, la primera pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas a ti? ¿Tú? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Quién te envió? ¿De dónde viene? Es como que hoy día nosotros nos preguntan, ¿y ustedes? ¿De dónde son? Cuando la gente dice, por ejemplo, que nosotros nos reunimos, por ejemplo, en casa, en hogares. Porque todas las iglesias comenzaron así. ¿Y usted cuál es su pastor? Sí. ¿Cuál es tu fuente? Es lo primero que se nos viene. ¿Sabe por qué? Porque la religión es así. La religión es contraria a la vida. Le interesa el versículo, le interesa lo escrito. Lo escritural, eso le interesa. Pero no le interesa lo que está ocurriendo interiormente en la persona. Entonces, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu letrero? ¿Cuál es tu La letrero? denominación. ¿Cuál es tu denominación? ¿Cierto? ¿Cuál es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? Eso le ¿Quién estaban es tu preguntando a Jesús. Entonces Jesús le dice, yo también le voy a hacer una pregunta. Si me la responden, yo le voy a responder con qué autoridad cuento. Miren lo que le dice el Señor ahí mismo. Versículo 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿De dónde era el bautismo de Juan? Le preguntó el Señor a ellos. Chuta, y ellos quedaron pensando así, miren, aquí estaban los fariseos y los ancianos del pueblo, se unieron para atacar al Señor Jesús con esta pregunta. Entonces dijeron, pucha, si decimos que es de los hombres, si decimos que es de Dios, el bautismo de Juan, este nos va a decir, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no creyeron? Porque ellos no le creían a Juan el Bautista. Y si decimos de los hombres, chuta, el pueblo nos van a agarrar acá porque tienen por profeta a Juan.
Así que le dijeron, no sabemos, pero en realidad sí sabían. Entonces Jesús, bueno, le dijo, yo tampoco le respondo. Es más, le dijo, le voy a responder con le voy a lanzar 3 parábolas. La primera parábola era la parábola de los 2 hijos. Y le dice, ¿saben qué? Había un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, oye hijo, anda a trabajar a mi viña. Y él le dijo, no quiero ir. Pero después fue. Y el otro le dijo, ¿va a ir a trabajar? Sí, voy a ir, pero después no fue. Entonces el Señor le dice, ¿quién de ellos creen que hizo la voluntad del Padre? El segundo, o sea, el primero le dice, porque el primero dijo, no quiero ir, pero después igual fue a trabajar. Así también le dice. Las rameras y las prostitutas, le dice, y los publicanos, los pecadores, van a ir delante de ustedes en el reino de Dios. Porque a ustedes les predicó Juan el Bautista y no creyeron. Y no hubo otro profeta más grande que se haya levantado en la historia de la humanidad para predicar al Señor, miren, y ustedes no le creyeron a él. Pero los pecadores allá sí le creyeron. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban llenos de su religión. Sí. Estaban llenos de doctrina. Fueron formados, los articularon a ellos, miren, los prepararon. Por eso, hermano, mira, podemos tener conocimiento, nos podemos saber toda la Biblia, podemos vestir de una manera, podemos cambiar nuestra personalidad a la fuerza y aún así renegar en contra de Cristo y nunca poder verlo. Pero ¿qué pasa con el que escucha por primera vez? La persona se rinde, ¿no? Entonces el Señor les dijo, ustedes van a quedar ahí a la colita, no van a tener que esperar su turno, ¿cierto? Y vamos a ir primero, vamos a ir con los pecadores, con los que ustedes humillan, con ellos vamos a ir primero. Y segundo les dice, también había un hombre, un padre de familia que plantó una viña. Y esa viña se la arrendó a unas personas, le dijo, hasta que llegó el momento de cultivar la viña y de ir a buscar los frutos. Así que mandó a sus criados a buscar los frutos ahí. Y cuando llegó ahí a buscar los frutos, los que le estaban arrendando la viña empezaron a pegarle a los tipos que había mandado el dueño de la viña a buscar sus frutos, sus ganancias. Y a unos mataron, chuta, y después el padre de familia mandó a otra comitiva a buscar los frutos otra vez. Le volvieron a pegar los tipos que le estaban arrendando. Es como que usted arrienda una casa y usted vaya a cobrarle, mande a alguien a cobrarle, y a ese que usted mandó a cobrarle el arriendo, la persona diga, no le va a pagar, y más encima le dio una paliza. Todo machucado el enviado que usted envió. Después manda a otra comitiva, también le pegaron. Y sabe que después el padre dijo, voy a enviar a mi hijo. Porque yo creo que van a tener respeto de él, porque él es el heredero de todo. Y el hijo, ¿saben quién era? El Señor Jesús. ¿De quién estaba hablando aquí el Señor? De ellos mismos, de los fariseos. Porque ellos, hermanos, fueron los que incitaron al odio a toda la gente para que pudieran llevar al sacrificio al Señor Jesús, para que lo crucificaran, para que lo mataran. Al mismo Hijo de Dios. O sea, en el fondo el Señor estaba diciendo, yo soy su única oportunidad que ustedes tienen de salvación, de redención. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que los puede salvar, yo soy el único que puede entrar a su vida, entrar a sus corazones, hacerlos nacer de nuevo, hacerlos entrar al reino de Dios, hacerlos entrar a la vida eterna. Y ustedes me están rechazando. Yo que soy el Hijo de Dios. O sea, Cristo le estaba explicando a través de las parábolas, diciendo que el rechazo de ellos, ahora ¿saben lo que iba a pasar? El reino de Dios iba a ser trasladado a otro pueblo. ¿A quiénes? A los gentiles, a los no judíos. Y nosotros somos los no judíos. Sí, Amén. sí. Gracias, Señor. Somos los viles, por hermano. Somos los que estábamos en las plazas, somos los que estábamos, ¿cierto? Como dice el Señor Jesús, dice que estábamos desocupados, sin hacer nada. Bueno, nosotros éramos esos los que no calificábamos. Ya, esa es la primera pregunta. Voy a ir terminando ya porque ya estamos. Después, miren, la segunda pregunta, la cuestión del tributo, versículo 15, ahí mismo en el capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, mira, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Le hicieron otra pregunta que eso. O sea, aquí se metieron, mira, la primera pregunta tenía que ver con la religión. La primera pregunta que vimos. O sea, ellos estaban interesados cómo el Señor hacía todo lo que hacía para sanar a la gente. Tenía que ver con la religión. Ahora le están preguntando
con respecto a los tributos, con respecto a la política. Y le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Bueno, el Señor le respondió simple, le dice, ¿y ustedes pagan tributo? ¿No? Muéstrenme una monedita, les dijo. Sí, pues ellos andaban con la moneda ya, pues del César. ¿Y de quién es la inscripción de esa moneda? Les dice que tienen ahí. Es de César. Ya, entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Simple, ¿verdad? Aquí dice versículo 21. Le dijeron, de César, y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, miren, y dejándole, se fueron. Otra pregunta, ahí mismo, versículo 23. Aquel día vinieron a él otro grupo, miren, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? También era una secta, pero ellos eran como más renovados. Eran como hoy día, como los creyentes libres que hay, que por ejemplo creen en algunas cosas. Por ejemplo, los saduceos en aquel entonces eran personas que no creían en los ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los espíritus, no creían en nada de eso. Ellos eran más protocolares. Ellos eran como un grupo y un núcleo de personas que eran como de la alta alcurnia y que creían lo que ellos creían. ¿Ya? Ellos eran los saduceos. Entonces le hacen la siguiente pregunta al Señor. Miren. Versículo 25. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, miren, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. O sea, los tipos le estaban haciendo una pregunta al Señor, porque antiguamente, miren hermano, cuando en un matrimonio moría el varón, por ejemplo, entonces ¿qué tenía que la mujer que quedaba viuda? Tenía que redimirle al hermano del varón que murió, o un familiar cercano. Eso se llamaba la redención. Entonces la redimió el segundo hermano, y la familia tenía 7 hombres. Entonces murió el primer esposo de la mujer. Ya, y el hermano, el 8, tuvo que tomarla como mujer. Después vino el 8, también vino el 8, murieron los 7, por hermano. Ellos tuvieron ese caso, y ese caso se lo plantearon al Señor. Entonces, y después murió la mujer, Señor, dijeron. Y entonces, en la resurrección, miren, ellos no creían en la resurrección, pero querían pillarlo al Señor. En la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser mujer ella? Porque nosotros pensamos, miren hermano, esta vida va a pasar, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Con nuestra familia, con nuestros hijos, con lo que formamos. ¿Qué pasará? Entonces el Señor le responde, miren, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que los tipos le estaban haciendo esta pregunta al Señor. El Señor le dice, no, si cuando ustedes resuciten, ustedes van a resucitar, pero ya no van a procrear ustedes. ¿Quiénes van a procrear? Las personas que queden viviendo acá, que no sean transformadas. Pero nosotros vamos a ser semejantes a los ángeles. Los ángeles no se reproducen, los ángeles no comen, los ángeles no duermen. ¿Sí? ¿Sabía usted eso, no? No tienen definición de sexo. Tampoco, son asexuales. Los ángeles no se reproducen. Con razón. Yo soy un ángel. Ya, y la última pregunta, miren. Versículo 36 ahí mismo. O sea, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. Ya, 4 preguntas le hicieron al Señor Jesús. La primera tenía que ver con la religión, la segunda con la política, la tercera con la fe, con respecto a la resurrección, y la última con la interpretación bíblica. Estas 4 cosas, miren hermano, son las que hoy día nos rodean a todos nosotros, a toda la gente, todas las personas. O sea, todos están más enfocados, miren,
¿En cuál es la religión correcta? No, los budistas tienen la razón. No, los que siguen a Krishna. No, los que profesan a Confucio. No, los cristianos. No, los católicos. No, los mormones, los testigos de Jehová. Hay una disputa en la religión hoy día, miren hermanos. ¿Por quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿A quién escribió la Biblia? ¿Quiénes fueron? No, fueron hombres. Entonces no. Entonces hay disputa. ¿La salvación se pierde o no se pierde? ¿Cuándo viene Cristo? ¿Cuándo viene la gran tribulación? ¿El rapto de la iglesia es al principio de los 7 años o después? ¿O a la mitad? ¿Cuándo? ¿Viene el anticristo? Entonces, la religión, hermano, hoy día, miren, en el mundo funciona de esta manera. Tiene dividido, cercenado el cuerpo de Cristo. Sí. Porque no hay comunión. ¿Sabe por qué? No. Porque son doctrinas. Sí. Y si nosotros leemos la Biblia como doctrina, nunca vamos a poder disfrutar a Cristo. Nunca. De aquel que da testimonio a la Escritura. Sí. Entonces la religión es muy dañina, que fue la primera pregunta que le hicieron al Señor. Es contraria a la vida, es contraria a Cristo, la religión. Amén. Todo lo que nosotros pensemos, miren hermanos, lo pensamos con una mente caída. Y la religión fue una invención del ser humano caído. Cuando Adán y Eva cayeron, ¿sabe por qué cayeron? Porque Satanás le dijo a la mujer a través de la serpiente, le dijo... Oye, Eva le dijo, Dios dijo que no comamos de este fruto, porque el día que comamos de este fruto, nosotros vamos a morir. Y la serpiente, ¿sabe lo que le dijo? Le dijo, no, le dijo, sí. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a ser igual a Dios. Esa es la tentación más grande. ¿Por qué? Porque ahí mismo estaba el árbol de la vida en el huerto de Edén y estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De qué árbol le hizo comer Satanás al hombre y a la mujer? Del bien y del mal. Del bien y del mal. ¿Y por qué le ocultó el árbol de la vida? El árbol de la vida representa a Cristo. Entonces, ¿qué hace el enemigo y qué hace la religión? Te dice que tú puedes ser igual a Dios, pero sin tomar a Cristo como tu vida. Te esconde la persona de Cristo, lo pone atrás, lo pone detrás de la puerta, lo pone fuera de la puerta. Y te enseña la doctrina, te enseña que tú te puedes esforzar, que tú puedes ser mejor, que tú tienes que cambiar. Y no podemos cambiar. Porque Dios proveyó una cruz para matarnos a nosotros y resucitarnos juntamente con Cristo y darnos una nueva vida. Jesús. Porque nuestra vida caída no le sirve a Dios. Sí. Entonces la religión nos ha enseñado, no, si tú puedes, pero esto viene de Satanás. Por eso la religión es el mejor invento, miren, del ser humano caído, influenciado por Satanás. Lo segundo, la política. Otra cosa más mentirosa, que la política no puede haber. ¿Cierto? Tercero, nos confunden con la fe, nos hacen creer en las cosas que son sobrenaturales, ¿cierto? Nos llama la atención las manifestaciones, los milagros, la gloria, el poder, todo lo que es manifestación. Pero eso no nos lleva a Cristo. Eso nos mantiene entretenidos, eso es para entretener a las personas. Hay cosas que son de Dios, sí. Dios puede sanar, amén. Dios puede resucitar, sí. Pero no es la meta. Amén. La meta es que detrás de eso la persona pueda conocer a Cristo. Sí. Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que se acerca a Dios. ¿Sabe por qué? Porque necesita que Dios le haga un favor. Porque la persona está mal. Porque la persona está enferma. Porque está en un problema que no puede salir. Entonces Dios le puede servir y le puede solucionar su problema. Pero ¿sabe cuál es ese problema? Que la persona va a ser solucionado su problema y se va a olvidar de Dios. Amén. Y la última pregunta es con la interpretación bíblica. Que un intérprete de la ley, un maestro, un capo de la Biblia, le preguntó al Señor, ¿cuál es el mejor el mandamiento más cototo? Bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende todo. De eso depende todo. Ya le dice él y se quedó con eso. ¿Por qué? Porque él interpretaba la Biblia a su manera. Nosotros no podemos amar a Dios a menos que Él nos ame a nosotros. Cuando nosotros, miren, nos sentimos amados, cuando vemos que Dios nos salvó y se nos abren nuestros ojos de lo que éramos y el propósito para el cual vamos hoy día, miren, entonces despierta en nosotros una respuesta a ese amor de Dios hacia nosotros, que no lo merecíamos. Entonces el Señor, ¿sabe a dónde lo lleva? Le hace esta pregunta que hicimos al principio. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. Ahora se reunieron todos ahí. Y Jesús les hizo una pregunta, miren, y les preguntó lo siguiente. Y lo siguiente nos está preguntando a nosotros hoy día igual el Señor Jesús. ¿Cuál es la pregunta de Él? No les preguntó de religión, no les preguntó sobre la fe, no les preguntó sobre la política, sobre lo que cree, sobre lo que no cree, sobre la filosofía. No les preguntó nada de eso.
¿Sabe lo que le preguntó? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué piensas del Señor Jesús, del Hijo de Dios? ¿Qué piensas de Él? ¿Qué pensamos de Él? ¿Sabe lo que le respondieron? Que es hijo de David, le dijeron. Pero eso solamente era una respuesta conforme a la letra, conforme a su propia mente, porque si bien Jesús vino de la raíz del rey David, pero vino a través de ese linaje, pero un linaje humano. Pero Jesús es antes de David. Jesús es antes de Abraham. Jesús es antes de Moisés. Entonces cuando Jesús estaba en una oportunidad y llegó al templo y les dijo, destruyan este templo y al tercer día yo lo voy a levantar. Oye, le dijeron, en 49 años edificamos este templo y quieres tú edificarlo después en 3 días. ¿Quién eres tú? Bueno, eso es lo que dice Moisés. Pues tú conoces a Moisés. Puta, yo soy antes que Moisés, pues le dice el Señor. Y todos como que lo miraban así, como que, oye, todavía no tiene recién 30 años y vas a ser antes de él. Claro, porque lo conocían en la carne. Lo conocían como la persona que vino, que nació y que vivió. Pero lo que pasa es que el Señor se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Pero Él es antes de todas las cosas. Sí, porque Él es Dios. Él es Dios, Él es Señor. Entonces, ¿qué busca el Señor? Miren, con todo esto, con lo que hacemos, con lo que oramos, con lo que cantamos, ¿a dónde nos lleva? El Señor nos pregunta, ¿y qué piensan acerca de mí? Cuando oras, cuando me buscas, cuando piensas, cuando haces ciertas cosas, ¿piensas en mí? ¿Qué piensas acerca de mí? Es la pregunta que se hace Dios. ¿Qué piensas acerca de mí? ¿Piensas que soy solamente alguien que puede sanarte? ¿Piensas que soy solo alguien que te puede dar paz en un momento de oscuridad? ¿Te puede dar luz? ¿Te puede abrir una puerta de trabajo? ¿Te puede sanar una enfermedad solamente? ¿Eso piensas de mí? ¿Tan poquito soy para ti? Yo soy el que te salvó, yo vine por ti, yo vine a buscarte a ti. Sí, Señor, gracias, papito. Para estar en ti, para vivir en ti. Amén. No estar a tu lado, quiero vivir dentro de ti. Sí, amén. Y por eso que el Señor se Vives sembró en dentro de nuestro mí, corazón, en Señor. nuestro Gracias, interior, papito. en forma de espíritu. Y no somos nosotros los que cambiamos, sino que es Él el que empieza a crecer dentro de nosotros, en Sí, nuestro así interior. es. Nos dio la salvación, nos dio una vida en resurrección. ¿Y sabe dónde está Él? Miren, para terminar, versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, que el Señor no solamente vino y estuvo acá, no. Él vino, cumplió con todas las demandas de Dios, murió, fue crucificado, miren, resucitó al tercer día. ¿Y sabe dónde lo sentó Dios? El Padre. ¿Sabe que en el tercer cielo, que es el cielo más alto que existe, hay un trono? Y en ese trono está Dios, al cual ningún hombre le ha visto jamás, nunca. Y al lado hay un hombre que también está sentado, que es el Señor Jesucristo. No hay un animal, no hay un árbol, no hay un planeta al lado, no, hay un hombre. Porque nos representa a todos nosotros ese hombre, a todos nosotros. Pero no solo nos representa, sino que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Sí, así es. Y cuando el Señor le dijo, siéntate a mi derecha, no solo se sentó Él. Estás tú y estoy yo sentado en lugares celestiales. Sí. Solamente por amor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, María. Entonces, hermano, cuando pensemos en Dios, no solamente lo utilicemos para nuestro beneficio. Digamos, gracias, Señor, porque tú eres más que esto. Tú eres más que Salomón, tú eres más que el hijo de David, tú eres más que Jonás, tú eres más que cualquier profeta, tú eres más que cualquier predicador, tú eres más que cualquier evangelista, eres más que cualquier sanador. No, tú lo eres todo, Señor, para mí. Tú eres mi vida, tú eres mi refugio, tú eres mi paz en tiempos de angustia, tú eres mi salida en tiempos de aflicción. Tú eres, Señor, mi lugar de refugio. Tú eres mi paz, mi salvación, mi redención, mi justicia, mi fe. Todo lo es Dios para Todo, nosotros. todo, completo. Y a eso el Señor nos quiere llevar a que lo podamos ver. Sí. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Es muy largo el tema, hermano, sí, pero traté de... Amén. Si alguien quiere decir algo por